A veces, la naturaleza susurra historias que ya nadie escucha. Oculta entre un monte espeso, en la frontera difusa entre Uruguay y Brasil, se alza una silueta casi fantasmal, la de una antigua casona que resiste en pie, mientras los árboles la abrazan y el tiempo la reclama. Su fachada, trabajada a mano con ribetes y detalles que el sol acaricia cada mañana, se alza imponente con ventanales altos que miran hacia la nada. 3 escalones de mármol blanco, casi devorados por raíces, nos guían hacia lo que alguna vez fue la entrada principal, aún con el viejo farol que iluminaba las noches de quienes aquí vivieron. Para poder entrar, tuvimos que rodearla, caminando por una vereda de piedra que serpentea entre la maleza, descubriendo en sus costados esos detalles arquitectónicos que cuentan de otra época. Ingresamos por una entrada lateral, y el aire se llenó de ese aroma a polvo y madera vieja. Allí, una gran sala con sus tirantes de madera quebrados, y sobre nuestras cabezas, helechos colgantes creciendo entre las tejas, demostrando que la naturaleza, cuando decide reclamar lo suyo, sabe cómo hacerlo. En una habitación contigua, un techo intacto y un agujero redondo en la pared, quizás de alguna estufa que calentó inviernos lejanos, junto a grandes ventanales que miran al campo. Pero fue en el patio trasero donde nos esperaba un hallazgo inesperado, un aljibe de formato cúbico, cuidadosamente revestido con baldosas que guardan la memoria de tiempos mejores, aunque ya no contenga agua. Seguimos explorando, y en otro lateral, las paredes medio derrumbadas daban espacio para que 2 árboles crecieran en sus esquinas, como guardianes silenciosos de esta casona olvidada. Al fondo, el baño sin techo ni artefactos, pero con pequeños azulejos que delatan el lujo que alguna vez tuvo, quizás en los años 40 o 50. Y afuera, 2 columnas gigantes que sostenían el tanque de agua que ya no está, y cañerías de hierro que asoman como venas antiguas en las paredes, recordándonos que incluso en el abandono, estas casas guardan historias. Historias que hoy, una vez más, vinimos a escuchar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explorer XUI. La casona perdida. Hola, muy buenas Explorers. Hoy nos encontramos en las afueras de la ciudad de Chuy, donde nos hicimos un hallazgo de una antigua casona abandonada. Observen nada más que está rodeada de maleza. Se ve que hace muchos años que está abandonada. Tenemos que ir con cuidado, ya que no sabemos en qué estado se encuentra adentro. Y vemos que está la naturaleza a pleno. A ver si podemos pasar aquí. Está bastante inaccesible el lugar, como podrán ver. Tenemos que ir con mucho cuidado. Haciéndonos camino para llegar a esta casona. Seguramente sea de los años 40 o 50, porque se ve muy antigua. Observen aquí, esta sería su fachada. Bastante imponente, como podemos ver. Observen la gran altura que tenía y los detalles de su
de su construcción, de su fachada. Cerro que antes se usaba mucho el relieve y este trabajo artesanal que se hacía en las fachadas. Podemos apreciar ahí en todo su esplendor. Así podemos accesar aquí. Esta sería la entrada principal. Vemos que está hay bastante maleza, bastante enredaderas. Vamos a ir avanzando despacio. Y aquí estaríamos frente a la puerta de entrada. Observa que tendrían la escalera de mármol. Y esta sería la entrada, con su luz para iluminar la puerta de entrada aquí. Así podemos entrar aquí. Permiso. Solo nada más lo que serían los escalones de mármol. Se puede apreciar ahí. Y aquí podemos ver el vestigio de lo que sería el piso, con esas baldosas de Portland, de hormigón. Observen que ya está totalmente tomada por lo que es la naturaleza. Mucha vegetación dentro. Observen ya el techo ha cedido por el paso del tiempo. Observen cómo cuelga allí una chapa. Y en el otro extremo vemos la última chapa también, que está apretada por los ladrillos. Aquí sería un pasillo que saldría al fondo. Y tendría aquí a la izquierda una habitación que vimos, y hacia la derecha tendría otra más. Solo nada más. Esta sería otra habitación. Con enormes ventanales, bastante grandes. Y allí se puede apreciar la gran altura que tenía el techo. Toda construida en ladrillos de campo. Ahí se puede apreciar. Y eran colocados los ladrillos a lo largo para hacer más ancha la pared. Vamos a ver si podemos dar la vuelta para poder lograr ingresar al fondo, ya que por aquí está difícil la pasada. Vamos a volver por aquí. Observen los detalles de las esquinas, el trabajo que tendrían, ¿no? Todo el relieve que se hacía. Muy lindo, la verdad. Como antes se cuidaban los detalles de la arquitectura. Observen los grandes ventanales que tendrían. Ahí podemos observar uno de ellos. Lo pueden apreciar mejor. Muy altos. Bastante enormes. Si podemos pasar por aquí para ir por el lateral, para ver si encontramos alguna entrada, ya que no pudimos pasar allí.
Aquí podemos los restos de lo que sería una vereda. Observen, aparentemente hecha en piedra. Una vereda que iría por la parte del costado de la casa. Y aquí pueden observar cómo los ladrillos estaban colocados a lo largo, ¿verdad? En vez de colocarlos así, los colocaban a lo largo para hacer la pared más ancha y aislar mejor la estructura. Observen, estaría sentado en barro los ladrillos. Aquí podemos apreciar el barro. Serían ladrillos de campo asentados en barro. Observen este gran ventanal. Sería más grande. Y observen los detalles aquí que tendrían contra el techo. Muy bonito, la verdad. El techo sería de tejas. Así podemos ingresar aquí. Permiso. Observo que los ambientes eran bastante grandes. Y aquí se puede apreciar que aunque se conserva parte del techo, el techo de tejas. Indudablemente estaría muy bien construida, porque se ve que hace muchos años que está abandonado y sin embargo aún se mantiene. Aquí a la derecha tendríamos un ambiente que aún conserva lo que es el techo de forma intacta. Y observen los ventanales que tendrían aquí. Y observen el alrededor que se encuentra, es prácticamente monte cerrado. Aquí vemos un pequeño agujero. De repente sería una cocina o iría alguna especie de estufa aquí y sacarían el caño por allí. Aquí tendrían otro enorme ventanal, bastante impresionante. Y aquí sería la primera habitación que teníamos desde la entrada. Allí estuvimos al principio, en el pasillo, que daba paso a estas dos habitaciones. Observen aquí el sistema de caída que tendría para un techo de 2 aguas. Y de este lado han crecido unos helechos en el techo. Observen qué bonito ha quedado. Cuando la naturaleza reclama lo suyo, sabe lo que hace. Y aquí de este lado también tenemos hermosos helechos colgados desde las tejas. Observen ahí. Qué lindo que queda. Vamos a ver si podemos avanzar por aquí. Esta sería una puerta de acceso a lo que sería el patio trasero.
ver si podemos pasar aquí. Está bastante complicado el avance. Mucha enredadera. Bueno, vamos a hacer lo posible para avanzar. Aquí hemos llegado a lo que es la parte trasera. Observen, aquí estaría los escalones que bajarían al patio. Y este era el pasillo en donde entramos hoy. Por allí hemos ingresado al principio. Y aquí estaríamos ya en la parte trasera. Tuvimos que dar la vuelta porque no daba paso allí, el pasillo. Y aquí nos encontramos un aljibe aparentemente. Observen el detalle de cómo está revestido este aljibe y su formato cuadrado. Sin dudas denota la clase de esta casa, ¿no? Una construcción muy bien cuidada y con sus detalles también muy bien cuidados. Observen, aquí podemos ver el resto de lo que era la bisagra de la tapa, seguramente. Y aquí se puede apreciar que queda muy poca agua ya. Casi nada prácticamente. Porque claro, esto se abastecía de lo que era el agua de los techos. Y al no haber techo ya no puede juntar agua. Observen cómo las ventanas eran bastante grandes para ser una casa antigua. Generalmente eran un poco más pequeñas, pero en este caso eran muy grandes. Aquí vamos a ingresar al otro costado. Permiso. Aquí tendría una especie de mueble embutido en la pared. Seguramente irían estantes aquí. Podemos observar allí que tendrían para fijar los estantes. Y aquí las paredes ya están al borde de caer ya. Y observen cómo árboles han nacido dentro de las paredes ya. Observen ahí cómo este árbol ha crecido allí. Y aquí tenemos otro árbol también, más grande, que ha crecido dentro de la pared. La verdad que increíble cómo la naturaleza se va adaptando a lo que es el entorno y se va apoderando, ¿no? Observen que estas son las raíces del árbol. Miren nada más. Estas son las raíces del árbol, porque el árbol en sí comienza aquí arriba. Bastante impresionante. Muy alto este árbol. Lo que nos da una idea también de la cantidad de años que hace que esta casa está abandonada, ¿no? Y aquí tendríamos dos escalones que darían paso a otra habitación. Observen que sería una habitación un poco más pequeña, pero observen la gran altura que tendrían sus techos. Allí podemos ver una chapa que está colgando todavía. Se resiste a caer por más que pasen los años. Y también podemos ver el detalle de la fachada por el lado de adentro, ¿no?
Como está perfectamente conservado allí. Y vemos como aquí dentro ya prácticamente es un pequeño bosque que se ha formado, ¿no? Al ser el piso de tierra, porque seguramente usarían pisos de madera flotantes. Aquí podemos apreciar que está el ladrillo y aquí empieza el revoque, entonces tendría el piso flotante de madera seguramente. Y aquí, al ser más bajo, sería piso con baldosas de hormigón. Aquí se puede apreciar una de las baldosas, observen ahí su diseño, muy bonito. A ver si podemos avanzar por aquí. Pasamos a otra habitación. Solo nada más que esta sería con un techo un poco más bajo. Y el techo ya no se encuentra. Y allí tendríamos el baño. Hay bastantes plantas allí que no nos dejan pasar. Y aquí llegamos a lo que era el baño, entonces. Observen. Movemos el resto de lo que fue la instalación del baño. Allí iría la cisterna con el inodoro aquí. Y vemos restos de lo que sería el piso del baño, con un diseño diferente. Y también vemos estos azulejos pequeños que también nos dan una idea de la antigüedad, ya que hace muchos años que no se utilizan. Aquí tendrían una especie de duchero aparte. Vamos saliendo por aquí hacia la parte trasera. Y aquí del lado de afuera observan que tendrían un pequeño lavadero sería. Podemos observar azulejos en la pared. Y aquí vemos una salida de agua. Podemos apreciarlo. Seguramente tendrían alguna pileta para lavar ropa aquí afuera. Y aquí ya nos encontraríamos en la parte trasera de la casa. Observen que tendrían aquí dos columnas con una base. Seguramente ahí arriba tendrían el tanque de agua que abastecería el baño. Aquí vemos un pequeño cubículo. Sería una especie de tanque. Sería de repente el tanque de agua que estaría ahí arriba, se ha caído. Pueden observarlo allí. Y aquí estaríamos llegando al otro lateral ya de la casa. Observen cómo aquí iría la cañería. Y aquí podemos ver que era de hierro. Miren nomás. Cañería de hierro. Sin duda es muy antigua esta casa. Y aquí estaría parte de lo que sería la cámara séptica del baño. Y observen el entorno, cómo se encuentra ya prácticamente monte cerrado por la cantidad de años que lleva abandonado. Y miren nada más estas palmeras dobles que se encuentran aquí en el fondo, muy imponentes. Si les gustó esta exploración, no olviden darle like. Si no se han suscrito, pueden hacerlo.
No olviden activar la campanita, así no se pierden ningún video. Yo me despido desde aquí. Lo dejo con la vista de lo que sería este patio trasero, que hoy ya se ha apoderado de la naturaleza de lo que fue suyo alguna vez. Nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.